Muy buen día, mi nombre es Johan Steven Cruz, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía. En esta ocasión vengo a presentar este video que es sobre el área de patología que está orientado por la docente Diana Cristina Sánchez. El video se denomina Protocolo de muestras histopatológicas. Entonces en este video vamos a tratar como un paso a paso de lo que se debe hacer para recolectar una muestra y que ésta sea efectiva, que ésta sea viable para ser analizada en el laboratorio de histopatología. Entonces en el transcurrir del video voy a orientar cada uno de esos pasos y finalmente hacer como una descripción en 3 especies domésticas de un análisis histopatológico, de unos resultados histopatológicos de muestras, ¿no? Entonces inicialmente empezaré con lo que son los instrumentos que son necesarios para la recolección de la muestra histopatológica. Entonces, necesitamos lo que es algunas piezas de un kit quirúrgico. No necesitamos todo el kit quirúrgico como tal, sino algunas piezas de ella, de este kit. Entonces necesitamos lo que son principalmente unas tijeras, lo que son las tijeras de mayo, necesitamos lo que es el mango del bisturí con su respectiva hoja con su cuchilla para cortar lo que es la muestra, el trozo de la muestra. Necesitamos también lo que son unas pinzas de ratón, que se le conoce, para hacer como una fijación, para hacer el agarre de lo que es, por así decirlo, de la muestra. Entonces esos son instrumentos, hacen parte de los instrumentos que necesitamos, algunos de los del kit quirúrgico. También necesitamos lo que es el formol, a lo que es una concentración del 10%. En algunas presentaciones vienen del 30, del 40% lo que es el formol. Entonces se hace lo que es la conversión, una dilución, para que quede a una concentración del 10%, para que esto nos permita una conservación correcta de la muestra, no nos vaya a alterar la muestra ni a dañarnos el tejido, porque sería un desacierto para el análisis histopatológico, ¿no? Entonces necesitamos lo que es formol al 10%, esto es necesario respecto a la cantidad de las muestras que se van a evaluar, ya sea en una necropsia o en la biopsia, en caso de que el animal esté con vida, ¿no? Entonces necesitamos lo que es el formol al 10%. También necesitamos lo que son 2 tipos de frascos. Un frasco que puede ser de vidrio. Es importante, el frasco va respecto al tamaño de la muestra, ¿no? A lo que si se va a almacenar un órgano, pero en este caso son muestras que van a ser de un tamaño muy pequeño, que les voy a decir a continuación. Entonces regularmente son frascos de un pequeño tamaño. Entonces es importante que el frasco debe estar con su respectiva tapa, y es importante que la tapa tenga un sistema que sea de enroscar, no que sea de presión, porque es como más fácil que se pueda regar el formol y podamos perder la muestra. Entonces que sea de enroscar para así sea de una mayor seguridad. También usamos lo que son los frascos plásticos, también que igualmente sean de enroscar, y algunos instrumentos anexos que necesitamos también son como cintas, bolígrafos, lapiceros, para hacer lo que es la rotulación de las muestras y anexarlas a los que son los frascos y demás. Ya son como cosas que se añaden en sí para completar lo que es la elaboración de correctamente de lo que es la muestra para histopatología. Entonces estos son los principales instrumentos que se usan para la
la recolección de esta muestra. Pasamos a lo que es pues la parte de la muestra ya como tal, para lo que es la parte de histopatología. Entonces tenemos lo que es el tamaño de la muestra. Entonces pues escogemos de un órgano, pues del órgano que vamos a analizar. Entonces pues no vamos a llevar todo el órgano porque pues sería innecesario, ¿no? Entonces vamos a escoger una parte de esta muestra que sea de 0.5 a 1 centímetro cúbico. Entonces pues este es como el tamaño pues correcto, ni más, pues porque pues sería de una forma innecesaria, y pues tampoco que sea menos porque pues no va a ser suficiente para un adecuado estudio histopatológico, para un adecuado análisis. Entonces preferiblemente de 0.5 a 1 centímetro cúbico, y pues que sea en forma cúbica pues cuando lo permita el órgano, ¿no? Porque pues si vamos a analizar por ejemplo lo que son el intestino, los intestinos, entonces pues tomamos una porción que sea considerable para pues el respectivo análisis de la muestra. También debemos tener aquí en cuenta que pues de la muestra vamos a obtener pues dos partes, por así decirlo. Vamos a tener una parte del tejido que se encuentra bien, que se encuentra normal, y una parte del tejido que está alterado. Es decir, porque pues debemos hacer como una comparación en lo que es el tejido que consideramos de una forma normal y el tejido alterado. Entonces para pues hacer las comparaciones ya de una forma más específica pues de todas sus partes de epiteliales, toda su composición celular, entonces pues con eso nos permite hacer esa comparación con más facilidad. La muestra debe ir en un frasco que es de contener formol, pues en los frascos que les mencioné anteriormente. Entonces pues la muestra debe ir sumergida en lo que es el frasco con formol. Debemos asegurarnos que el formol tape lo que es la muestra, no que quede un poquito de formol y la muestra no la sumerja totalmente. Entonces debe la muestra quedar al fondo y el formol en una cantidad más alta para que pues que la muestra no se vaya a alterar ni nada. Debe estar a lo que es una temperatura ambiente, no la debemos pues congelar ni meterla pues a refrigerar para que pues esto pueda alterarla, ¿no? Entonces la dejamos a una temperatura ambiente, tampoco que vaya a ser pues en un rayo de sol ni así, porque pues no se debe, ¿no? Entonces una temperatura normal, una temperatura ambiente. Se debe rotular y anexar lo que es el protocolo. ¿Esto qué quiere decir? Entonces pues debemos hacer una rotulación, por ejemplo, qué órgano es, esa es la parte de la rotulación, por ejemplo la fecha, esos datos, el nombre del paciente, todos esos datos deben ir en lo que es la rotulación. Cómo fue el tipo de extracción de la muestra, si fue de una biopsia o si fue de una necropsia, ¿no? Entonces, pues, y lo que es el anexar el protocolo, pues este protocolo hace parte como de la historia de clínica de lo que ha sido el animal, ¿no? Entonces, pues la edad, todo lo que es la edad del animal, la raza, todos los datos que contengamos. También, pues, qué signos clínicos presentó el animal, pues si ya es una necropsia, entonces cuándo fue la fecha de su deceso, cuál fue la causa de la muerte, pues si fue por ejemplo una eutanasia o pues ya a causa de la patología. Entonces pues todos esos datos también es importante el contener la información de la persona que extrajo la muestra, ¿no? De la persona que tomó la muestra, la hora en que la tomó, la fecha, todos esos datos son muy importantes para lo que es el protocolo. A qué laboratorio va dirigido, en qué parte se extrajo la muestra. Entonces todos esos datos son importantes para lo que es el protocolo, para posteriormente enviar la muestra a histopatología y pues tener como una información clara de toda la historia y pues hacer como un suceso de todo lo que ha acontecido para pues tener una clara información de lo que pasó con ese paciente, ¿no? Aquí tenemos pues unas imágenes que nos pueden ilustrar más. Tenemos pues lo que es en la parte izquierda un frasco plástico que está pues rotulado ahí con
con el nombre pues del paciente y demás. En la imagen del medio tenemos pues el tamaño de la muestra, que es de, como les decía, de 1 centímetro. Entonces pues eso, con eso es suficiente para lo que es la muestra. Y en la parte derecha tenemos lo que es pues lo que les mencionaba, que la parte de la muestra está en el interior del frasco y pues está sumergido en lo que es formol. Entonces el formol debe tapar totalmente lo que es la muestra para que pues no sufra alteraciones ni nada. Bueno, ese sería como el protocolo pues de lo que se debe hacer para la recolección de la muestra. Entonces pues ya posterior a eso, pues a que se extrajo la muestra y pues ya se introdujo en lo que es el frasco con formol, ya están los protocolos, ya está rotulado. Entonces pues se envía a lo que es el laboratorio, que se va la persona encargada de la histopatología, de hacer el análisis histopatológico. Entonces pues se envía al laboratorio y pues ya se va a hacer el respectivo análisis y pues posteriormente se van a tener lo que son los resultados. Vamos a mostrar lo que son como unos ejemplos de muestras histopatológicas con algunas placas ya histopatológicas. Entonces tenemos como el primer caso, que es un paciente, se trata de una perrita, de un canino hembra de 9 años de edad, de raza Chow Chow. Entonces pues su principal motivo de consulta inicialmente fue que estaba presentando una epistaxis bilateral de una masa en lo que es la región nasal y una masa también en la glándula mamaria inguinal derecha. Entonces este fue como el motivo de consulta que presentaba este paciente. Pues este paciente pues se realizó su tratamiento y falleció. Entonces pues se realizó lo que fue una necropsia para una extracción de muestras de los tejidos y pues con este se realizó todo el protocolo que les mencioné anteriormente. Entonces pues ya tenemos como lo que son los resultados en sí de esta histopatología, de esta muestra histopatológica. Entonces tenemos lo que es una sección histológica del carcinosarcoma de lo que es la glándula mamaria. Entonces en lo que es la muestra que está con la letra A, entonces podemos observar que pues hay unos acinos glanulares que pues tienen lo que es una pérdida de polaridad de los núcleos de sus células, y pues se encuentran estos núcleos en lo que es una diferente posición. Vemos que unos se encuentran de forma horizontal y otros se encuentran de forma vertical. Eso es en lo que es de la letra A. Ya en lo que es la letra B tenemos una neoplasia infiltrativa. Podemos observarla. También una agresividad de la parte de lo que es sacromatosa y glandular. Entonces pues esto presentó una neoplasia en este tejido de la glándula mamaria, ¿no? La parte C, como donde nos indica la flecha, podemos observar lo que es un crecimiento proliferativo papilar. Entonces esto podemos observar en la muestra de la parte C, un crecimiento proliferativo papilar. En la parte D tenemos lo que es, ya observamos una necrosis y lo que es infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces ya vemos como lo que es ya la degradación de este tejido ya está en una forma de necrosis y pues ya hay un infiltrado inflamatorio. Continuamos también con otras dos partes de muestra, dos placas también de lo que es la glándula mamaria. Entonces en esta parte la E y la F tenemos ya lo que es una metaplasia cartilaginosa y ósea. Entonces ya podemos pues con este análisis histopatológico detectar lo que fue una metaplasia cartilaginosa y ósea en lo que fue pues el carcinosarcoma de la glándula mamaria, ¿no?
También tenemos una sección histopatológica de la región hepática. Entonces, pues tenemos que el hígado presenta una esteatosis severa, un aumento de la actividad pues, de las células de Kupffer. También tenemos cambios en los hepatocitos que preceden a lo que es una necrosis hepática, pues como pinosis, cariorrexis, cariólisis y pues demás, ¿no? Y también pues observamos con este análisis histopatológico una presencia de la bilirrubina lo que es el parénquima hepático y en las venas portales. Entonces, pues en la región, en la placa de la letra A tenemos lo que es presencia de bilirrubina en la vena portal y lo que es el parénquima hepático. Entonces ahí lo podemos ver en la flechita. En lo que es la placa B y C tenemos lo que es una degeneración de grasa y una pinosis de los núcleos de los hepatocitos. También en la C tenemos lo que es la cariorrexis y la cariólisis en los núcleos de los hepatocitos, ¿no? Y en lo que es la parte D, pues es como un anexo que se hizo ahí de lo que es la parte renal, ¿no? Entonces la D pues hace parte de lo que es el riñón. Entonces en la parte D pues tenemos lo que es una presencia de proteína en la luz tubular renal y pues también observamos unas hemorragias multifocales en la corteza pues en la corteza renal, ¿no? Entonces pues esos son como los resultados histopatológicos de lo que es la región hepática y pues también de la muestra de la región renal en lo que fue este paciente canino, ¿no? Entonces pues eso es en ese caso. Tenemos lo que es también unas muestras histopatológicas de una paciente, de una hembra bovina de 7 años de edad de raza Holstein, una raza pues lechera, ¿no? Algunos signos clínicos que presentaba pues este animal antes de su muerte pues era una deshidratación, unas membranas de mucosas pálidas e histéricas y pues lo que se sospechaba y pues lo que se precedía antes de la muerte con pues sus análisis pues como un hemograma y demás era que estaba presentando hemoparásito, especialmente anaplasmosis, el anaplasma marginal. Entonces pues vamos a observar lo que es sus hallazgos histopatológicos. Entonces tenemos un corte histopatológico de lo que es el hígado. Entonces en el hígado observamos lo que son unos cambios fibroplásticos severos, multifocales y generalizados que pues están ocupando lo que es alrededor del 70 y 75% del órgano. También encontramos lo que es en este hígado una dilatación de los espacios sinusoidales. Analizamos también lo que es una hiperplasia de los conductos biliares y encontramos unas amplias zonas de necrosis de licuefacción que están asociadas a lo que es un infiltrado inflamatorio neutrofílico severo. Entonces estas zonas de necrosis las asociamos a lo que es este infiltrado inflamatorio, ¿no? Y también pues observamos lo que es una congestión y pues una hemorragia severa y generalizada que pues se denominaba también como un secuestro neutrofílico en lo que era la luz de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces pues observamos una gran congestión y pues una hemorragia ya muy marcada en este hígado de este bovino. También tenemos una porción de muestra histopatológica de lo que es el órgano del vaso. Entonces en este vaso observamos lo que es una depleción linfoide severa que se encuentra también como el órgano anterior también muy hemorrágico y pues congestionado. Y también hallamos lo que es una presencia de hemosiderina en la luz de los macrófagos. También en este vaso presenta lo que es en las zonas que tenemos
marcadas en los círculos. Tenemos lo que es un infiltrado inflamatorio neutrófilo en lo que es todo el parénquima esplénico, ¿no? Y pues estos hallazgos que pues encontramos en estos tejidos, en lo que es el vaso y el hígado, pues nos llevan a deducir que pues estas fallas en estos tejidos pues corresponden a lo que es pues ocasionado por lo que es la falla multiorgánica, que pues fue inducida por la anemia debido a la anaplasmosis que estaba presentando este animal, ¿no? Entonces pues todos estos hallazgos histopatológicos nos llevan a deducir que pues sí se trataba de lo que es una anemia por anaplasmosis, por hemoparásito. Ya finalmente tenemos lo que es la muestra histopatológica de un tercer caso, que en este caso el paciente, pues el estudio se realizó en diferentes cerdos de una producción por allá en Antioquia, en unas producciones porcícolas de Antioquia. Entonces, pues posterior a la muerte de estos animales que estaban presentando lo que era una enteropatía proliferativa porcina, pues se realizó lo que fue la necropsia y demás. Entonces, pues los hallazgos histopatológicos que se encontraron en estos porcinos, pues lo podemos observar aquí en estas placas histológicas. Entonces podemos observar lo que son pues una marcada inflamación en lo que es la lámina propia de la mucosa, que pues también nos pues presenta lo que son las hiperplasia de los enterocitos y una ramificación glandular. Entonces pues las lesiones que podemos observar en estas placas histológicas, entonces en lo que es la imagen A de la placa que está denominada con la letra A, entonces tenemos unas pérdidas de las vellosidades intestinales y lo que también es pues, también observamos un infiltrado en lo que es en la lámina propia, ¿no? Entonces pues vemos que hay una afectación en lo que es la parte gastrointestinal de estos porcinos, ¿no? En lo que es la letra B tenemos que se presenta una hiperplasia de placas en las placas de Peyer, ¿no? Entonces pues vemos esta degeneración pues en este tejido que corresponde a lo que es una hiperplasia. En la placa de la letra C tenemos también una hiperplasia, pero en este caso es de lo que es la túnica muscular. Entonces vemos que toda la parte muscular de estos porcinos pues también estaba sufriendo una degeneración, pues una hiperplasia. Y en la letra D, en la placa de la letra D, tenemos pues que se está presentando una ramificación de las glándulas intestinales, presentándose una hiperplasia enterocítica y también un infiltrado en lo que es la lámina propia. Entonces pues aquí se ratifica la afectación gastrointestinal que estaban presentando estos porcinos a causa de esta patología, ¿no? Entonces pues como conclusión tenemos que es importante los análisis histopatológicos porque pues nos llevan a analizar cada uno de esos órganos y analizar qué lesiones, qué degeneraciones, las hiperplasias, la necrosis, todas estas hallazgos patológicos en cada uno de estos órganos. Entonces pues nos hacen pues dar un diagnóstico mucho más claro de lo que fue pues la causa del fallecimiento y pues de la patología que condujo la muerte a estos animales, ¿no? Entonces pues por último tengo lo que es la bibliografía pues de donde obtuve la información para realizar lo que fueron los 3 casos que les presenté finalmente, ¿no? Entonces pues esto sería todo y pues espero que haya quedado pues algo claro sobre el protocolo para las muestras histopatológicas y pues con algunos ejemplos observamos pues como para qué nos sirven estas muestras histopatológicas pues en la medicina veterinaria. Entonces pues esto sería todo y muchas gracias.